Hola, este es Xochitl Mayo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este espacio. Nuestras ideas se llama mi canal, pero es el espacio de ustedes, donde se pueden expresar, hacer preguntas y donde siempre son bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues esta vez vamos a hablar de un tema bastante aburrido, pero bastante necesario para poder mejorar nuestras finanzas o para poder salir del hoyo o para poder salir del bache. Así que aunque sea un tema aburrido, a un tema que no a todos se nos facilite, es un tema necesario para poder avanzar o para poder iniciar un cambio de vida total. Y debemos de conocer los principios básicos y simples de lo que es la administración. Así que administración personal, así que hablemos de finanzas personales. ¡Tan, tan, 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 tan! Yo sé que este tema espanta y yo sé que también no cualquiera quiere hablar de ellos porque no cualquiera tiene la habilidad de los números. No todos tenemos esa habilidad y hoy trataré de explicar lo más simple que pueda para que salgamos del hoyo con los conocimientos básicos de lo que son nuestras finanzas personales. Y el día de hoy quiero dividirles el tema en dos grandes conceptos, que son los gastos y los ingresos. Los ingresos, sabemos que son todo lo que nos entra económicamente, todo el dinero que entra a nuestro bolsillo. Y los gastos, pues sabemos que es todo lo que sale de nuestro bolsillo también y en lo que nosotros pagamos día a día para poder vivir y a veces hasta sobrevivir. Estos dos grandes conceptos que son los ingresos y los gastos los vamos a estar manejando uh, y los vamos a conjuncionar en lo que es el presupuesto que debemos de tener. Todos debemos de tener un presupuesto para saber en dónde están las fuguitas de dinero, en dónde podemos hacer ajustes y en dónde podemos mejorar nuestra finanza personal. Entonces, arrancamos esto hablando de los gastos. Para poder mejorar nuestras finanzas personales, una cosa muy básica es que podemos disminuir los gastos para poder tener más margen de dinero libre o disponible y para poder cumplir con todas nuestras obligaciones, que nos alcancen esos ingresos para cubrir todos nuestros gastos y hasta nuestros gustos. Y disminuir los gastos es lo que primero uno debe de aplicar para que estas finanzas funcionen. Les voy a mostrar una pequeña gráfica en lo que ustedes puedan interpretar estos dos conceptos. Y para disminuir los gastos, les voy a proporcionar también algunas ideas y en eso, en lo que es los gastos y los ingresos, es lo que se va a basar todo lo que viene para que ustedes tengan ideas, esas ideas frescas. Otro de los conceptos que debemos de tener bien en mente y manejarlos súper bien son nuestros ingresos. Muchas veces solamente tenemos el ingreso de un trabajo o muchas veces no tenemos ingresos y necesitamos generar ingresos o necesitamos generar ingresos extras porque nuestro ingreso base no nos alcanza aún para las cosas básicas. Entonces es ahí donde debemos de identificar si necesitamos uno, dos o tres ingresos extras para poder salir, para poder salir del hoyo. Y
tenemos que manejar estos conceptos. Para poder mejorar nuestras finanzas debemos disminuir nuestros gastos y aumentar nuestros ingresos. Si con solo disminuir nuestros gastos podemos mejorar nuestra vida, pues ya es una gran bendición y no tenemos que estar pensando cómo generar más ingresos. Pero si no es nuestra posibilidad de que nos alcance con el ingreso que actualmente tenemos, entonces tenemos que tener esas ideas para poder aumentar y generar más ingresos. Otro de los conceptos básicos que debemos de tener muy en cuenta es nuestro presupuesto. El presupuesto es aquella preparación que nosotros hacemos de todo lo que nos ingresa y de todo lo que gastamos, donde hacemos la planeación, donde hacemos uh, la distribución de ese dinero que nos está entrando con las cosas básicas, con nuestros gustos, y debemos de balancearlo de una manera que nos alcance para lo básico y nos quede para nuestros gustos, y en el mejor de los casos que nos quede para un ahorro o para ahorrar. Yo sé que algunas, no algunas, sino muchísimas personas vivimos al día y nuestros ingresos solamente alcanzan para lo básico, y lo que es peor es que a veces no nos alcanza el ingreso ni para lo básico. Es ahí donde va a entrar esa distribución y ese ojo que necesitamos para identificar, ok, yo tengo unos gastos básicos de X, Y, pero yo solamente gano X y no me alcanza porque no gano XY. Entonces ahí es donde vamos a identificar. Yo he escuchado muchas historias o muchas pláticas de mujeres, sobre todo, que el esposo las acusa de ser unas gastalonas y les dice, pero es que no te alcanza con lo que te doy. Yo te doy X dinero y tú ni siquiera compras la comida bien, mira lo que nos das de comer. Entonces, ¿cómo o con qué herramientas uno se defiende ante esa acusación? Porque viene sintiéndose como una acusación de que yo soy una gastalona, pero si no me alcanza está todo muy caro. Y efectivamente no alcanza, porque a veces ese ingreso no alcanza ni para lo básico. Y entonces ahí es donde entra o ayuda el presupuesto. Si tú tienes un dinero que no te está alcanzando para lo básico, entonces tú puedes con un presupuesto demostrarle a alguien o demostrarte a ti que ese dinero no te alcanza. Entonces va a venir el plan B y el plan C y el plan D, que es disminuir los gastos y aumentar los ingresos. Entonces empezamos con la disminución de gastos para ajustar y para balancear este presupuesto, y cuando ya no alcanza, pues nos vamos al aumento de los ingresos. Usualmente logramos aumentar nuestros ingresos con ventas. Muchas de nosotras o muchos de nosotros buscamos la manera de vender algo extra. Una de las formas como muchos de nosotros podemos aumentar nuestros ingresos es mediante las ventas. Y en ventas hay una variedad infinita de cosas que hacer, desde ventas de productos por catálogo, y productos por catálogo podemos encontrar infinidad también, como artículos para el hogar, maquillaje, joyería, ropa, artículos de limpieza, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles y miles de productos que se pueden vender por catálogo. Esa podría ser una de nuestras opciones, y más cuando no contamos con un dinero para invertir, porque la venta por catálogo se vende a través precisamente de que
cliente se enamore de esas fotografías y uno puede pedir el adelanto de esa mercancía para poder liberar tu pedido y entregarlo. Así que esa es una de las cosas que más fáciles son de poder generar ingresos hasta sin inversión, porque muchas de las compañías que venden por catálogo no necesitan de una inversión inicial, algunos sí, otros no, y algunos es mínimo. Entonces, venta por catálogo es una de las más, yo siento que son de las más sencillas de vender, aparte de que son muchas de las veces marcas que la gente en general conoce, que ya han trabajado con ellas, solo están buscando quién les surta o les venda. Otra de las cosas es poder hacer trabajos de manualidades o trabajos o productos propios para la venta. Esa es otra de las cosas. También otra de las cosas es la venta en línea. Esa es una más moderna que se está usando actualmente, y la venta en línea puede ser también de cualquier producto. Puedes vender productos propios, puedes vender productos de otras compañías, y esa venta de productos puede ser física o en línea. Otra de las opciones en venta también es la venta de comida. Todos los productos que sean comestibles, ya sean de reventa o sean de fabricación propia, la comida siempre va a ser algo que se venda. Otra de las cosas a las que recurrimos cuando se trata de ventas es sacar todo lo que ya no ocupamos y venderlo. Esa es, yo siento, una de las más básicas, en las que no hay nada de inversión, solamente vamos a deshacernos nosotros de algunas cosas que ya no ocupemos y generar ingresos con ventas. Otra forma de generar ingresos es a través de la prestación de servicios. Más de las ocasiones no tenemos gran cosa que invertir, porque es proporcionar los servicios de los conocimientos que uno tiene. Por ejemplo, si eres muy rápida haciendo limpieza, si eres muy rápida barriendo, hasta puedes ofrecer servicios de barrer en las casas de tus vecinos, y eso te va a generar ingresos, o limpieza o asesoría de algún tipo. Esas clases de ingresos por servicios requieren alguna inversión, algunos no, pero te generan esos ingresos que tú estás buscando. ¿Y cómo podemos saber qué clase de servicios podemos dar? Acuérdate primero que tienes que reconocer tus habilidades. Analiza cuáles son las cosas que te hacen a ti especial y diferente, y que tienes esas cualidades. Por ejemplo, hablando del ejemplo de barrer, yo soy pero si veloz barriendo la casa, y en 10 minutos me la barro. Entonces esa es una habilidad que tú tienes, en la que puedes ir y prestar servicios a los demás. O tú eres un as lavando los trastes o lavando el carro, entonces ve y ofrece el servicio, y esa es una forma de generar ingresos según tus habilidades. Estas habilidades, y también a veces decimos, yo no sé hacer nada, yo no tengo ninguna habilidad, porque queremos hacer lo que los demás hacen. Por poner un ejemplo, yo soy fatal, malísima en la cocina, y yo como cocinera me muero de hambre. Entonces yo jamás buscaría un ingreso haciendo de comer, porque me muero de hambre. Entonces ahí es donde nuestras capacidades, nuestros talentos entran, y nosotros debemos de reconocer y saber cuáles son esas capacidades y talentos. Así como que, yo no sé hacer nada, yo no tengo ningún talento, yo no conozco de nada. Investiga dentro de ti, investiga cuál es tu talento, cuál es la cosa que te mueve, que te hace hacerlo bien, rápido, dedicado. Conócete, conoce esos talentos que tienes, para que tú también puedas explotar esos talentos. Hablando también de talentos, muchas de las veces nos interesa hacer algo, pero no tenemos la habilidad. En esos casos
aprende algún oficio, aprende algo que te guste. Por ejemplo, si a alguna chica le encanta lo que es el maquillaje, la belleza, y tiene esa gana de aprender, esa motivación de, ay, es que me gusta tanto el maquillaje, entonces aprende oficio, aprende el oficio del maquillaje, aprende el oficio de las uñas. A algunas personas no les llama la atención eso, pero tienen habilidades con la cocina. Entonces, prepárense para que no sea un hobby nada más, sino sean ustedes expertas en esa área que les llama la atención. Yo siempre he dicho y siempre les digo, en todos los oficios, en todos los lugares hay competencia y la competencia es dura. Y para poder sobresalir hay que prepararse. Por ejemplo, si tú te dedicas a hacer alguna manualidad o alguna joyería, por ejemplo, una bisutería, pero tu trabajo de bisutería se le ven los nudos o hablemos de costura, las costuras son chuecas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? La práctica hacia el maestro. Entonces, nosotros tenemos que sobresalir y mostrar un trabajo de calidad con lo que aprendiendo oficios podemos lograr tener un trabajo de calidad y sobresalir entre toda esa competencia que hay. La competencia no es mala y no nos tiene que detener, pero nos tiene que motivar a ser los mejores en nuestro ramo, y aprendiendo oficios vamos a ser los mejores en nuestro ramo para poder dar un mejor servicio de calidad y, por supuesto, cobrar mucho mejor nuestro trabajo, que nos los paguen a lo que vale. Y si hablamos de prestar servicios, otra de las cosas que nos puede generar ingresos con o sin inversión o con mínima inversión es la venta de diversión. Investiguen un poco acerca de lo que es vender diversión. Por ejemplo, la gente que renta brinca-brincas, o que renta sillas, que renta mesas, que renta salones, que renta servicios de princesas, de personajes donde los niños pueden tomarse fotografías con ellos. Y como ejemplo de venta de diversión puede ser infinita y se nos pueden ocurrir hasta cosas que en la actualidad no sean de moda o existan. Tal vez podamos tener una idea loca en ese ámbito de venta de diversión. Y en cualquier ámbito que podamos ofrecer nuestros servicios. Así que tenemos que usar la creatividad y es ahí donde tenemos entre todos que ayudarnos para darnos algunas ideas. Hay otras varias formas de generar ingresos extras, como pedir un aumento en tu trabajo, o buscar un trabajo de temporada, o buscar un segundo empleo, o buscar alguna otra entrada que no sea tu empleo base, o que no sea ventas, o que no sea prestar servicios. Así que nuestro límite es la imaginación. Tenemos que ponerle mucho coco, pero de que las opciones para generar más ingresos existen, como las inversiones también, o como las entradas pasivas de dinero, que son las rentas. Entonces esas diferentes cosas de generar dinero son las que nos pueden ayudar a tener más ingresos para balancear nuestro presupuesto. Ahora hablemos un poquito más de presupuesto. Tomemos lápiz y papel, la computadora, tomemos una libreta, tomemos la pluma, tomemos un momento para determinar cuáles son nuestro ingreso mensual y nuestro balance inicial con el que vamos a poner este presupuesto. Pongamos nuestros ingresos, la fecha y la cantidad que recibimos. Y también vamos a poner nuestros gastos, la fecha y la cantidad de cómo los gastamos y cuál es nuestra meta mensual que queremos tener para poder hacer frente a todos nuestros gastos básicos. En este video les tengo un pequeño ejemplo de lo que es el presupuesto. Pueden verlo aquí, pueden tomarle captura o pueden tomar o hacer su propio presupuesto o su propia forma
para manifestar este presupuesto. Y en general es lo que son los ingresos menos los gastos, y vas a tener tu balance final. Si te queda dinero, si estás en números rojos y necesitas aumentar esos ingresos o disminuir esos gastos, y eso te va a dar la idea de para dónde va a caminar ese presupuesto y esa manera tuya de adaptarte a lo que tengas en este momento. Saber dónde estás parado en cuestiones económicas es sumamente importante, porque es lo que te va a dar la idea de decir, oh no, es que no es la realidad, no es que sea gastalona, es que hasta el chicle que me como me lo tengo que apuntar para saber en dónde se está fugando mi dinero, o en dónde en los gastos básicos yo puedo disminuir esos gastos para poder tener un poquito de extra en terminar mi mes. Y sé un poco disciplinado, o sé bastante disciplinado en seguir tu presupuesto para que conozcas también tus fortalezas y tus debilidades en cuanto a si realmente eres o no gastalón, o en cuanto a cómo manejar tu dinero. Puede ser algo muy simple o puede ser algo muy complicado. Todo depende de cómo plantees esas entradas y esas salidas. Y también tienes que ser bastante realista cuando se trate de que ya no puedo estirar más este presupuesto porque lo que realmente necesito son ingresos. Y ahí es donde nosotros vamos a tener esa fuerza de decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo generar más ingresos? Espero que si tú tienes alguna idea de cómo generar más ingresos o algo que te haya funcionado en el futuro, deja tus comentarios, comparte con nosotros cuáles son las cosas que te han ayudado, cuáles son las cosas que te han sacado de esos apuros, aunque sea en forma provisional o en forma permanente. Comparte tus ideas, ayúdanos a crecer en esto y que todos los demás sepan que hay más opciones. Igualmente, si tienes alguna pregunta, algo que no hayas entendido o algo que se te haga muy difícil de adaptar a tu vida, porque esa es otra de las cosas, que todas las ideas que se den a veces funcionan en un país o en un estratus social porque tú tienes un tipo de amistades o de vecinos a los que no tienen otros, entonces no se adapta a tu realidad. Y tú tienes dudas de cómo adaptar a tu realidad ciertas habilidades o ciertas cosas que hacer para disminuir tus gastos o aumentar tu ingreso. No dudes en preguntar, haz las preguntas que consideres necesarias, y no solo pregunta aquí, pregunta a tus amistades, no temas encontrar esa respuesta, tú búscala, tú pregunta. Pregunta, 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 estoy aquí para ayudarte, o estamos todos los que podamos para ayudarte. Y no dudes en preguntar y en poner esas ideas locas a trabajar. Mi propósito en el siguiente video es enseñarte alguna de las habilidades que pudieras utilizar para generar esos ingresos o para disminuir esos gastos. Tal vez necesitas ese empujoncito y yo quisiera darte ese empujoncito. Entraremos más a fondo en las maneras de cómo generar ingresos o cómo disminuir gastos. Vamos a ir entrando poco a poco en calor y en tema, y para que tú vayas aprendiendo un poquito más, agarrando práctica de cómo hacer esos cambios en tu vida. Y recuerda que esas habilidades se pueden adquirir. Mi propósito en el siguiente video es enseñarte alguna de las habilidades que pudieras utilizar para generar esos ingresos o para disminuir esos gastos. Tal vez necesitas ese empujoncito y yo quisiera darte ese empujoncito. Esto fue todo por el momento. Espero que haya quedado un poquito claro y haya sido un poco sencillo para que lo puedas poner en práctica cuanto antes. Y gracias. Te doy las gracias por estar aquí, te doy las gracias por darle like, por suscribirte y por regresar. Nos vemos pronto. Bye.